Bueno, pues el día de hoy este trenazo durísimo, un tren choca contra otro tren de frente, según lo que reportan las autoridades de la India. Comentamos ya que en los primeros números, lamentablemente había 50 personas fallecidas, pero pues son trenes de la India y sabemos cómo van, cargadísimos de gente. Se hablaba de que iba a muy alta velocidad cuando chocó frente a frente, entonces se esperaban más víctimas y ya en este momento se reportan 233 personas sin vida, 900 son los heridos según lo que se sabe de este accidente cerquita, pegadito al estado de Odisha, a eso de las 7:20 de la tarde de la hora hindú. Exactamente, dice el gobierno estatal ha proporcionado todos los recursos que se necesitan y hemos completado la evacuación de los heridos. Ahora se trata de localizar algunos de los cadáveres más que puedan haber quedado atrapados debajo de los compartimentos, o sea que seguramente los números aumentarán. Esto es lo que asegura el secretario jefe del estado Pradesh Jena. Dice, los trabajos de rescate este viernes incluyeron a más de 115 ambulancias y varias unidades de bomberos que aún están analizando las causas de este accidente múltiple. Dice, solo estamos trabajando enviar médicos adicionales, ambulancias, autobuses, entonces no hemos parado a preguntar qué pasó y cómo pasó. O sea, primero obviamente es atender a las personas y luego ya se verá qué fue lo que sucedió. Sí, pues sí, primero lo primero, se hablaban de decenas de ambulancias, de decenas de doctores, bueno, o sea, han soldados, hubo de todo, o sea, han mandado toda la ayuda posible, pues muy duro, es de los peores accidentes que ha tenido la India. Y el Ministerio de Ferrocarriles, Comunicación Electrónica y Tecnología, wow, qué ministerio. ¿Qué ministerio? Sí, de la información, de India, anunció que se va a otorgar alrededor de $12,136 como compensación a las familias de las víctimas en caso de fallecimiento y $2,426 para las personas con lesiones graves. Las personas con lesiones leves recibirán $606. O sea, ya están viendo hasta cómo van a ayudar, ¿no? Eso también, pues, está interesante, ¿no? Habla bien de las autoridades. Nada que, es lo que les comentaba el otro día. Ellos han trabajado mucho el tema de prevención, pero también de cómo reaccionar ante desastres, cosa que, pues, uno pensaría que eso es lo que debería ser siempre, ¿no? Pero resulta que, pues, no, que años atrás, la verdad, las cosas no estaban muy bien en ese tema. Entonces, pues bueno. Ajá, y la realidad es que, bueno, según esto, tiene muchísimo, una red muy grande de ferrocarriles en la India, pues sí está súper deficiente y les falta muchísimo mantenimiento. De hecho, los accidentes son muy comunes. Sí. En el 2021, unas 16,431 personas murieron en casi 18,000 accidentes ferroviarios en todo el país, o sea, que casi creo que es un lunes cualquiera. Sí. O sea, de verdad que es muy común. Dice, la mayoría de los casos de accidentes ferroviarios fueron caídas desde el tren, colisiones con personas en la... En cantidad, según dicen ellos, no es muy común ¿no? O sea, por la cantidad de fallecidos, pero sí que tienen muchos accidentes, ¿no? Pero pues, sí. Pues mueren 5, mueren 10, pero aquí en total 16,000 en un año. En un año, sí. Está tremendo. Mucho. Pero también tienen muchas redes de trenes. Y tienen mucha gente también. Y muchísima gente, ¿no? También, sí, exactamente. Bueno, pues vamos a otro asunto muy interesante. Bueno, han estado reportando en Taiwán otra vez 9 casas que habrían entrado junto con 6 buques chinos, y quisiera que vieran el mapa porque pues cada vez se sienten más rodeados, y yo creo que pues no es paranoia, realmente pues es que es nada más de ver en dónde se están posicionando, ¿no? Vemos que ya hacen un frente en el que Japón está preocupado también. Por eso ha reaccionado a varias ocasiones, porque pues de repente también se posicionan en esta zona, y aquí en esta zona hay islas japonesas. Entonces pues dicen, oye, de aquí no te metas porque esto es zona ya japonesa, ¿no? O sea, nada más te brincas aquí y ya es Japón. Entonces, aunque está mucho más al norte aparentemente, aquí tienen islitas que viven poquita gente, pero pues ahí hay este territorio japonés. Entonces, esta zona, lo curioso es que también tienen o sobrepasan otras pequeñas islas que tiene Taiwán en esta zona. O sea, uno ve a Taiwán aquí y dices, no, pues bueno, como quiera mantienen su distancia, sí. Nada más que Taiwán tiene otras islas que controla por este rumbo. Entonces ya es como estar invadiendo tu territorio. Y eso los tiene muy nerviosos a los taiwaneses. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha estado detectando el día de hoy, para ellos ya es sábado,
en la madrugada todos estos casos que les comento, los 6 buques de guerra, y yo creo que también por eso mismo, no, según lo que reportaba este medio de Norteamérica, decían ellos que no han, ¿cómo se llama? Que bueno, que no han dejado de estar recibiendo este tipo de, ¿cómo se llama? Como de actitudes. Y si lees las 2 notas que acabamos de comentar, lo de China, que China no quiere hablar con Estados Unidos y ves que están haciendo esto en Taiwán, pues también tiene una lógica. Ahorita China no va a estar disponible para Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos está ayudando a Taiwán. Entonces, ellos van a mantener la comunicación al mínimo, mientras ellos estén pues haciendo lo que vayan a hacer en esa isla, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, es una de las quejas de China. Dice, por un lado, Estados Unidos quiere arreglar las cosas, pero por el otro lado nos dice cómo debemos de actuar ante nuestra soberanía. Entonces, pues bueno, eso se entiende, ¿verdad? Porque para ellos, pues Taiwán es de ellos. Y el estar Estados Unidos interviniendo, pues no queda, ¿no? En la pues bueno, digo, desde el punto de vista muy chino, obviamente. Sí, bueno, obviamente, desde el vista chino. Pero por eso también ese cortón con Estados Unidos, porque pues en su coherencia, pues sí. Es que tiene que ser un país, bueno, yo creo, ¿no? Tiene que ser un país que ya no puede ser tan, ¿cómo se puede decir? Con una sola visión, ¿no? Lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, pero no nada más Estados Unidos, sino otras potencias, es tener distintas actitudes ante distintos problemas, porque si no, pues digo, para mí el que sale perdiendo ahí es China, porque si China se cierra, pues entonces se cierran con China y pues China tiene sus principales socios comerciales, aunque no le guste, pues es Estados Unidos y es Europa. Pues es a donde vende. ¿Por qué? Porque a los chinos no les gusta consumir tanto y a los europeos sí y a los estadounidenses sí, y pues si quieren seguir vendiendo van a tener también que hacer las paces, tener doble diálogo. A lo mejor sí, me estoy acá, pues enfrentando de ciertas maneras, pero por otro lado también puedo hacer negocios, ¿verdad? Yo creo que es posible, pero pues bueno, China no, y pues así que cámbiales de parecer. Pues cámbiales de parecer, pues sí está complicado. Y según expertos estratégicos dicen que la verdad, esto viéndolo desde la cumbre de seguridad que hay en este momento en Singapur, que China, la cuestión de Ucrania no les ha afectado su visión sobre Taiwán. China sigue siendo un desafío para el mundo en cuestión de el orden internacional. Y dice, no hay evidencia de que la vacilante invasión rusa de Ucrania haya cambiado el pensamiento de Beijing en cuestión de la escalada de tiempo o la metodología ante lo que será un ataque a Taiwán, que va a ser un ataque, si se llega a dar, interesante, porque el plan es que no se toque a Taiwán. O sea, ¿cómo le quitas el poder a alguien o invades a alguien sin destruir absolutamente nada, ¿verdad? Está muy porque difícil. Ahí están los huevos de oro, no puedes echarle una bomba donde tienes huevos de oro. No, dicen que Taiwán es muy bonito, que es muy, o sea que la infraestructura, los edificios, todo está muy bien cuidado, es como un pequeño Japón, por así decirlo, ¿no? Todo muy perfecto. Entonces, pues China no quiere afectarlos, ¿no? O sea, exactamente, no le conviene, ¿no? Entonces va a tener que negociar de otra manera o medir muy bien. Pues, dar como un golpe de estado, algo que no requiera el uso de la fuerza dentro de esa isla. Porque bombardear y llegar así en plan de voy a destruir todo, pues entonces ¿para qué quieres unas rocas ahí nomás? El jefe del Pentágono, es que ahorita, al ser de mañana ya en Singapur, pues están dando esa reunión, o se están dando esos mensajes en esta reunión allá en esta convención allá en ¿cómo se llama? En Singapur. El secretario de Defensa de Estados Unidos asegura, según la agencia de noticias EFE, que los líderes responsables del momento, dice, para los líderes responsables, el momento adecuado para hablar es cualquiera. El momento adecuado para hablar es ahora, dice el mismo Lloyd Austin, y diciendo que lo que se debe de evitar son errores de cálculo, que es pues lo que tú también comentabas. O sea, son demasiado potentes, son demasiado monstruosos, demasiado grandes estos dos países desde el punto de vista militar. Ok, si va a haber razones, pues que haya razones, pero también no tires a matar, ¿no? Porque entonces todos acabamos destruidos. No debe haber errores de cálculo, somos demasiado grandes, demasiado fuertes, entonces pues cuidemos hasta dónde, ¿verdad? Y por eso hay que hablar, para decir, bueno, a ver, pues yo hasta aquí, pero yo hasta acá, ok, ahí está, ¿no? Vamos a agarrarnos a trancazos, pero con ciertas reglas, ¿no? Sí, va a ser complicado. Si esto llega a suceder,
va a ser complicado ver, va a ser interesante ver cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a resolver? Claro. Y una cosa va a ser, claro, una cosa va a ser lo que vamos a poder comentar como oficial, o sea, como esta es la información, y otra cosa va a ser ya pues el análisis que podamos hacer aquí entre todos, entre la comunidad, entre tú y yo, de lo que realmente esté sucediendo, porque aquí va a haber yo creo que dos líneas muy distintas, ¿no? Sí, sí, va a haber, sí, no, va a estar muy interesante si llega a suceder, ojalá no suceda, pues sí, ojalá que China pues tome una actitud más flexible con el tema de Taiwán. Y que Estados Unidos, pues, me imagino... Ya no se meta tanto. No se meta tanto, exacto. Porque también está cañón, ese es ese punto ahí medio. Pero bueno, vamos a otro asunto importante.